Buenas tardes, profesora. Nosotras le venimos a exponer los 16 temas dados de la unidad 9. Los integrantes son Nicole Gómez, Esperanza Machado y mi persona, Ana Bella Pacheco. El primer tema es Introducción a los medicamentos. Los medicamentos son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los avances en los medicamentos han hecho posible que los médicos curen enfermedades. En la actualidad hay medicamentos de una amplia variedad. Muchos medicamentos son a partir de sustancias naturales que se extraen de las plantas. Algunos medicamentos se fabrican mezclando una serie de sustancias químicas como la penicilina, y unos pocos de ellos se obtienen de la ingeniería biológica que se encarga de fabricar la sustancia deseada. Cuando pensamos en tomar medicamentos, solemos pensar en las pastillas, pero los medicamentos se pueden administrar de muchas formas diferentes, como las siguientes clasificaciones. Tenemos líquidos que se tragan, gotas que se colocan en la oreja o los ojos, crema, geles o pomadas que se aplican sobre la piel. Inhaladores, un ejemplo de ellos serían los sprays nasales o los nebulizadores para el asma, parches que se pegan sobre la piel, llamados parches transdérmicos, pastillas que se colocan debajo de la lengua, llamadas sublinguales, las cuales se absorben a través de los vasos sanguíneos y y entran en el torrente sanguíneo. Y por último, inyecciones y medicamentos intravenosos. Estos últimos se insertan dentro de una vena. Reacciones adversas al medicamento, que son, bueno, esta es la respuesta nociva, no deseada y no intencionada, que se produce tras la administración de un fármaco, dosis utilizada habitualmente en la especie humana para prevenir diagnósticos o tratar una enfermedad. Estas pueden ser leves, graves o incluso mortales, esto dependiendo de su cantidad. Dentro de los tipos tenemos A, B, C y que llegan hasta la F. Como ejemplo tomaremos el B, que estas son donde los efectos farmacológicos son imprescindibles y producen baja mortalidad y alta mortandad. Y tenemos imágenes donde encontramos la farmacovigilancia, que esta es, digamos, una actividad de salud pública encargada de recoger información sobre los medicamentos y también algunos de sus síntomas. Tenemos símbolos médicos para instrucciones de dosificación. Tenemos los siguientes símbolos que son dispensación sujeta a prescripción médica, dispensación con receta de estupefacientes, psicótropos anexo 1, psicótropos anexo 2, conservación en frigorífico, caducidad inferior a 5 años y medicamento con menos de 5 años en el mercado. Vías de administración de fármacos. Esta es la manera elegida de incorporar un fármaco al organismo. Algunas de esas vías también se utilizan para evitar la deshidratación y soporte nutricional de los pacientes. Existen varios tipos de vías, como por ejemplo vía digestiva, que está la vía oral, sublingual, gastroentérica y rectal, la parental, la respiratoria y la vía tópica. Medidas de los medicamentos. La medida de los medicamentos hay que administrarlos para producir el efecto deseado. La cantidad de los medicamentos se administra en una sola vez. Tenemos la dosis día, que es la cantidad de medicamentos que hay que administrar en un día. Tenemos dosis ciclo, que es la cantidad de medicamentos a administrar durante un ciclo de tratamiento. Tenemos dosis total, que es la cantidad de medicamento a administrar durante un tratamiento completo. Luego tenemos los diferentes sistemas de medida, una gota,
una microgota, un litro, un mililitro, un centímetro cúbico, un dracma líquido, una onza líquida, una cucharada, una cucharadita, una pinta y un kilogramo. Dosis de tableta o cápsula. Las tabletas son formas farmacéuticas de dosificación unitaria y la cápsula es un contenedor cuyo interior se encuentra la dosis del fármaco, como por ejemplo la mebendazol, que se usa como desparasitante y esta normalmente se toma 2 veces al día, por la mañana y por la noche durante 3 días. Dosis de líquido de solución. Bueno, en estas son las que contienen la medida exacta del principio activo para que sea totalmente eficaz, efectivo y es seguro para el paciente. Como por ejemplo, un paciente debe tomarse 375 miligramos de ácido valproico en tabletas que se encuentran en una presentación de 250 miligramos. ¿Cuántas tabletas debe tomarse ese paciente para ingerir la dosis correcta? Recolectamos los datos que son las dosis indicadas y la presentación del fármaco. Dentro de la solución tenemos los 250 miligramos, que es la representación de una tableta, y los 375 miligramos del ácido valproico. Aplicamos la regla de 3 ya estudiada anteriormente y multiplicamos 375 miligramos por una tableta entre 250 miligramos, que hacemos los cálculos y nos va a dar 1,5 miligramos. Viendo en el esquema o dibujo, son dos pastillas, serían 250 miligramos en una sola pastilla y la mitad de una que serían 125 miligramos. O sea que el paciente debe de tomarse una pastilla y media para cumplir la dosis indicada. Lectura del esquema. Los componentes son cantidad total del fármaco en el frasco, nombre genérico del medicamento, nombre comercial del medicamento, concentración del medicamento y vía del medicamento. ¿Qué puede aparecer en la etiqueta? Bueno, puede aparecer la forma del medicamento, instrucciones para su reconstrucción, forma de almacenaje, precauciones, manufacturados, fecha de expiración y número de lote, como podemos apreciar en la imagen, que el medicamento que sale ahí contiene la concentración del medicamento, su nombre comercial, el nombre genérico y en qué preparado viene, y el manufacturero, precauciones, lote, fechas de expiración, etcétera. Soluciones. Encontramos la potencia de una solución estas pueden expresarse como razón entre dos cifras o como una fracción. En este caso, expresarlo como una fracción, siempre se especifican las unidades de medida utilizadas. Cuando se expresa como razón, si no se especifican las unidades, se sobreentiende que se refiere a gramos de soluto por mililitros de volumen, cantidad de droga en una solución. Bueno, es posible abusar de un medicamento, ya que a veces la gente tritura las pastillas o abre las cápsulas y disuelve el polvo en agua y se inyecta el líquido en una vena. Algunos también aspiran el polvo. Cantidad de una solución para administrar. Tenemos la vía oral, que suelen venir acompañados de cucharillas dosificadoras, también en gotas, ya que el tamaño puede variar dependiendo de la viscosidad de la solución, del cuentagotas, etc. Si con medicamentos no se proporciona ningún cuentagotas o especifique una equivalencia diferente, se asume la equivalencia. Equipo para administración de soluciones, jeringa. El equipo de solución, el equipo para administración de soluciones es un equipo descartable que tiene finalidad que son los que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor, cuya función es llegar al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.
Tenemos de ejemplo las jeringas, que son para introducir pequeñas cantidades de gases o líquido en áreas inaccesibles o para tomar muestras. Terapia intravenosa. La terapia intravenosa o terapia IV es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una aguja o tubo que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Es empleada ante determinadas situaciones clínicas como crisis asmática y cólicos nefríticos, o bien para preparar la derivación hospitalaria en condiciones adecuadas. Determinar dosificación, calibración de bolsa. La cantidad de medicamentos que hay que administrar para producir el efecto deseado es la cantidad de medicamentos a administrar en una sola vez. Uno, la cantidad total de medicamentos. Dos, número de dosis. Tres, tamaño de la dosis. Cuatro, disolución. Cinco, soluto. Seis, disolvente. Y siete, concentración. Se miden en peso y las líquidas en volumen. Para realizar estas medidas se utiliza el sistema métrico decimal. Administración de la dosis precisa en ocasiones necesita cambio en la escala de medida, por lo que se deben conocer sus abreviaturas y equivalencias, tanto en las medidas de peso y volumen más utilizadas. Tenemos el factor de goteo, que esta es la técnica que se realiza para administrar al paciente una solución gota a gota a través de una vena por un tiempo determinado. Los profesionales son los responsables dentro del equipo de salud de la correcta preparación, instalación, administración y control de las soluciones endovenosas, que forman parte de la terapia diaria de sus pacientes. Estos deben manejar cálculos sobre volumen, goteo y horario. Como por ejemplo tenemos, el paciente tiene que recibir 1000 mililitros de solución salina de 0,9% en 8 horas. ¿Cuántas gotas pasarán en un minuto? Tenemos la fórmula que es la de goteo por minuto, que sería volumen sobre 3 veces el tiempo, que tenemos como dato los 1000 mililitros sobre 3 por 8 horas, que esto nos daría como resultado 41,66. Lo redondeamos y serían 48 gotas por minuto. El goteo intravenoso, este consiste en la canalización de una vía venosa, la forma de tratamiento empleada ante determinadas situaciones clínicas como crisis asmáticas y cólicos nefríticos, o bien para preparar la derivación hospitalaria en condiciones adecuadas, ya que es el medio más rápido de transportar soluciones. Sistema de envío de terapia o IV. La terapia intravenosa o terapia IV es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena, a través de una aguja o tubo o puede ser un catéter, que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquido y medicamentos. Puede ser intermitente o continua. La administración continua es denominada goteo intravenoso o vía intravenosa. Comparada con otras vías de administración, la vía intravenosa es el medio más rápido para transportar soluciones, es decir, líquidos y fármacos por el cuerpo. Algunos fármacos, al igual que las transfusiones de sangre y las inyecciones letales, solo pueden darse por esta vía. Tenemos los cálculos especiales para drogas. Varias drogas de abuso se utilizan en forma inyectable para lograr un efecto más rápido y potente. En general se inyectan por vía intravenosa, pero también en forma subcutánea, intramuscular o incluso sublingual. Los usuarios normalmente acceden a las venas periféricas, pero cuando éstas se esclerosan por el uso por periodos prolongados, algunos aprenden a inyectarse en venas centrales grandes, por ejemplo, la yugular interna, la femoral o axilar.
Las complicaciones. Las personas que se inyectan drogas tienen no solo el riesgo de los efectos farmacodinámicos adversos de las drogas, sino también de las complicaciones relacionadas con los contaminantes, los adulterantes y los agentes infecciosos que pueden ser inyectados con drogas. Tenemos de ejemplo, un ejercicio con su respectiva fórmula, que la forma es de miligramos pasarlos por minuto. La fórmula es miligramos entre horas mililitros entre horas por miligramos que hay en 1000 cc dividido entre 60. Nuestro respectivo ejercicio es 4 mililitros entre horas por 300. Esto se divide entre 60, lo cual nos da 20 miligramos por minuto. Terapia de drogas individualizadas. El tratamiento para la drogadicción puede incluir terapia de la conducta como terapia individual o de grupo, terapia cognitiva o manejo de contingencias, medicamentos o una combinación de ellos. El tipo específico de tratamiento o la combinación de tratamientos varía según las necesidades individuales del paciente y con frecuencia según el tipo o los tipos de drogas que éste utiliza. Gracias. Gracias.